Háblenos por medio de Él, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones a recibir tu palabra, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor a Marcos capítulo 6, versículos 30 a 40. Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44, perdón. Marcos, hasta este momento, empezó su evangelio anunciando y mostrándonos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el que fue prometido desde Génesis capítulo 3. Él está mostrándonos que todo el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de Él, que Él es el ungido de Dios, que Él es el escogido de Dios. Pero no solo estaba mostrándonos que Él es el Cristo, sino está mostrándonos que Él es el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Él es Dios que fue hecho carne. Ahora Jesús está enviando sus discípulos como sus siervos para anunciar que el Rey ya ha llegado y que ellos deben arrepentirse. Ahora Él va a mostrarnos cómo nosotros podemos ser siervos eficaces del Rey. Con eso en la mente, vamos a empezar a leer en versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era mucho avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 2 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar. Señor, gracias que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de misericordia,
que tú eres un Dios de gracia. Señor, gracias que tú nos salvó a través de tu Hijo Jesucristo. A través de su sangre que Él derramó por nosotros, Señor. Señor, ayúdenos de entender que nosotros hemos sido comprados por la sangre de tu Hijo, que nosotros somos siervos de Él. Y Señor, ayúdenos de entender que nosotros debemos ser siervos eficaces de Rey. Señor, te necesitamos, porque sin ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Señor, te necesitamos porque sin ti nosotros no podemos ser siervos eficaces. En vez de ser eficaz, vamos a ser un fracaso, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos a depender de ti en todo. Y Señor, oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cada creyente, cada persona que ha sido salvo por la gracia del Señor a través de la fe, es un siervo del Señor. Muchas veces cuando nosotros pensamos en esa palabra siervo o cuando nosotros pensamos en la palabra ministro, nosotros pensamos en el oficio de un pastor. Nosotros pensamos tal vez en los diáconos y nosotros pensamos, bueno, ellos sí tienen la responsabilidad de ser siervos de Dios. Pero hermanos, déjame decirles algo. Si Dios te salvó, tú eres siervo de Él. Si Dios te compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, ya no eres esclavo de pecado, ya no eres siervo de pecado, sino ahora eres siervo del Rey de los Reyes. La cuestión que nosotros tenemos que contestar hoy en día es si vamos a ser siervos eficaces o si vamos a ser siervos inútiles. Jesús nos ha dado, cada uno de nosotros, 24 horas en el día. Vamos a usar las horas en una forma eficaz, sirviendo nuestro amo, o vamos a malgastar esos 24 horas. Cada uno de nosotros tenemos recursos, algunos tenemos poco y otros tenemos bastante. Pero en todos los casos tenemos que entender que el Rey de los Reyes nos ha dado lo que nosotros tenemos. Viene de Él. Y la cuestión es si vamos a usar esos recursos en una forma eficaz para Él o si vamos a malgastar esos recursos. Cada uno de nosotros que somos creyentes, en el momento que Dios nos salvó, nos ha dado dones, regalos espirituales. Cada uno, sin excepción. Tal vez algunos tienen más que otros, pero cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado espiritual en el momento que Él nos salvó. Y otra vez la cuestión es, ¿vamos a usarlo en una forma eficaz? En una forma que va a exaltar su nombre, en una forma que va a ser para su honra y para su gloria. ¿O vamos a malgastar el don que Él nos ha dado? En este texto, Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo ser siervos eficaces de ley.
Y no solo estaba enseñando a sus discípulos, sino Él está enseñando a nosotros cómo nosotros podemos ser siervos eficaces de Él. Hermanos, tengo que confesarles que este sermón he predicado a mi persona toda esta semana. Y Dios está usando este sermón para mostrarme algunas áreas en mi vida donde yo no estoy siendo eficaz de tiempo, de los talentos, de los dones que Él me ha dado. Hermanos, mi oración es que Dios use este sermón en sus vidas igual como Él lo ha usado en mi vida esta semana. Si nosotros vamos a ser siervos eficaces del Rey, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es eso. Los creyentes deben descansar. Ahí están los discípulos de Jesucristo en versículo 30. Ellos están regresando contando Jesús todo lo que ellos habían hecho. Él estaba ahí contándoles lo que ellos predicaron, los demonios que ellos echaron afuera, el testimonio de cómo Dios le había usado. Y quiero que ustedes vean lo que dijo Jesucristo a sus discípulos. Él no miró a sus discípulos y dijo, mira, todavía nos falta. Todavía hay una multitud de gente que deben escuchar que yo soy el Rey y que deben arrepentirse. Jesús no miró a sus discípulos diciéndoles, mira, todavía hay una multitud de gente que tiene demonios y nosotros debemos ir y echar esos demonios por afuera. Aunque era la verdad. Él no dijo a sus discípulos, mira, lo que nosotros tenemos que ir a hacer es ir al otro pueblo, porque en este pueblo todavía hay un montón de gente que tiene enfermedades y debemos ir para sanarles. Sino en versículo 31, Jesús mirando a sus discípulos dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Hermanos, ustedes saben que el español no es mi primer idioma. Ustedes saben que muchas veces tengo problemas con las palabras, pero sí sé la gramática. Y en esos versículos Jesús está usando dos verbos, venir y descansar. Y en el español, cuando hablas en vosotros, en un español que nosotros aquí en las Américas no hablamos, pero la Biblia está escrito en eso. Si tú quitas de ere de un verbo y pongas un de, ¿sabe lo que pasa con ese verbo? Ahora es un mandato. Jesús no está dando consejos a sus discípulos. Jesús no está diciendo, mira, yo sé que ustedes han trabajado duro, yo sé que ustedes estaban sanando, yo sé que ustedes estaban predicando, pero mira, si tienes tiempo, sería bueno que ustedes descansen un poquito. Jesús no está hablando así. Jesús está mirando a sus discípulos y Él está mandándoles que nosotros debemos ir a un lugar desierto y que ustedes tienen que descansar. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes no son pastores. Yo sé que muchos de ustedes no saben que desde el COVID, un montón de los pastores han renunciado porque no han tomado tiempo
de descansar. Y hermanos, yo sé que ustedes no son pastores, yo sé que ustedes son hermanos común y corriente y gloria a Dios que ustedes están. Pero hermanos, hay un montón de cristianos que han dejado de servir al Señor porque no ha tomado importancia de tiempo de descanso. Nosotros, por lo menos en la cultura de los Estados Unidos, cuando vemos a alguien que está descansando, muchas veces sabemos lo que decimos. Ay, qué flojo. Mira, está en la casa y no ha hecho nada todo el día. Muchas veces cuando nosotros vemos a alguien descansando, pensamos que está en pecado. Pensamos que está haciendo flojera. Y hermanos, entiéndanme, el descanso es sumamente importante. Tenemos otro extremo en mi cultura, lo he visto en los hispanos también. Muchas veces nosotros decimos que vamos a descansar. Inclusive 2 semanas, o no sé, tal vez 2 meses atrás, yo tomé una vacación. ¿Y sabe lo que hice en mi vacación? Trabajé todos los días. Yo estaba ahí trabajando toda mi vacación. Muchas veces nosotros decimos, voy a escaparme, voy a ir a la playa. Y nuestras vacaciones cuestan más energía, más esfuerzo que trabajar. Muchas veces nosotros decimos en inglés, yo tengo que regresar al trabajo para descansar de mi vacación. Hermanos, escúchenme. Nosotros debemos, voy a ponerlo más fuerte, aunque en español yo sé que es sumamente fuerte, como creyentes tenemos que descansar. No es porque somos flojos, no es para que nosotros tengamos una vacación. Debemos descansar para que tengamos la energía para seguir con la misión. Tenemos que descansar para que nosotros seamos renovados, para que seamos útiles, para que tengamos pilas, para que nosotros tengamos energía para Él. Siempre ha sido el plan de Dios que nosotros tomamos tiempo para descansar. Ustedes todos saben la historia de la creación. En 6 días Dios creó todo. ¿Y qué hizo el 7º día? Hermanos, no me malentienden. Dios no estaba descansando porque Él estaba cansado de trabajo. Dios es Dios. Él tiene energía para siempre. Él no estaba descansando porque Él debía ser renovado, para que Él tuviera los esfuerzos para seguir. Sino Él estaba dando un ejemplo a la humanidad. Él estaba mostrando a nosotros que nosotros tenemos que pasar tiempo a solas con Él. Hermanos, cuando yo hablo de descanso, yo estoy hablando un descanso en Él. Un descanso donde nos separamos de todas las distracciones, donde nosotros vayamos a un lugar desierto, como dice aquí. Muchas veces nosotros pensamos en un descanso como un escape. Nosotros pensamos, voy a escaparme del trabajo, voy a escaparme del ministerio, voy a escaparme de cuál.
Hermanos, escúchenme. El descanso no debe ser un escape. Debe ser un tiempo de renovación. Un tiempo donde Dios está recargando nuestras pilas. Donde tenemos la energía para servirle aún más. Donde somos renovados diciendo, ¿sabe qué? Voy a descansarme, voy a escaparme, voy a pasarme tiempo a solas con Dios. ¿Para qué? Para que su reino siga avanzando. Para que yo sea un buen embajador de Él. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado. Hermanos, ¿tienes un lugar desierto? ¿Tienes un lugar donde no hay distracciones de esta vida? ¿Tienes un lugar donde puedes ir, donde no hay Wi-Fi? Donde puedes desconectarte de Facebook, de Snapchat, de TikTok, no sé qué usan hoy en día. Donde puedes estar a solas con Dios, descansando en Él, disfrutando la comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Hermanos, espero que ustedes me entiendan. Si no tomamos tiempo a descansar, jamás vamos a ser siervos eficaces de nuestro Rey. Si no tomamos tiempo para tener esa renovación, para recargar las pilas, jamás vamos a ser siervos eficaces del Rey. El segundo paso que nosotros debemos ver para que nosotros seamos siervos eficaces es eso. Los creyentes deben ser compasivos. Ahí en la historia, ellos tenían la intención de escaparse. Tenían la intención de ir a un lugar desierto. Tenía la intención de estar a solas con Jesucristo. Pero la multitud estaba ahí y vieron donde ellos iban a llegar. Y ellos se fueron a pie. Y la Biblia dice que ellos llegaron ahí antes que la barca. Entonces ahí está llegando Jesucristo con sus discípulos. Y Jesús, cuando Él miró la multitud, la Biblia dice que se llenó de compasión de ellos. Que Él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Mira ahí en versículo 34 y la Biblia nos dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Muchas veces cuando nosotros pensamos en la compasión a los demás, pensamos en las cosas físicas. Ustedes saben que he tenido la dicha de viajar a muchos países y he tenido la dicha de guiar grupos de jóvenes a diferentes países. Y cada vez que un grupo ha venido a Perú para visitarnos, entrando al pueblo de Ica, donde yo vivía, la ciudad de Ica, al lado derecho hay una invasión. No sé si ustedes entienden qué es una invasión, ¿sí o no? Sí. Hay una invasión. Esta invasión se llama la Tierra Prometida. Y entrando en esta invasión hay chozas de 1,5 metros, de 1,5 metros, hecho de cana. Y la gente vive ahí. No tienen agua, no tienen baño, viven literalmente en esa choza. Y cada vez que venían los grupos de gringos, ellos miran a esta gente y las primeras palabras que ellos dicen, ay, John Michael, tenemos que ayudarles con una casa.
Ay, John Michael, tenemos que ayudarles porque ellos no tienen agua. No hay forma que podemos hacer un pozo o algo para ellos. Hermanos, escúchenme. Su gran necesidad no es casa. Su gran necesidad ni es agua. Lo que ellos necesitan es un pastor, porque son ovejas sin pastor. No me malentienden. Si alguien tiene hambre, debemos darles de comer. Si alguien está desnudo, debemos darle ropa. Pero su necesidad más grande no es la comida, no es la casa, no es el agua. Su necesidad más grande es que ellos necesitan un pastor. Vemos aquí Jesús mirando esta multitud. Y la primera cosa que Él hace no es de decir, vamos a darles pan. Él sabe que ellos necesitan a Él. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que hizo Jesucristo? Mira ahí conmigo en versículo 34. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nosotros muchas veces cuando hablamos de compasión pensamos en el físico. Y hermanos, nosotros debemos tener compasión de físico. Pero sumamente más importante que su necesidad de una casa, de un agua, de cualquier cosa, es que ellos necesitan a Cristo. Y cuando nosotros miramos a la gente, no debemos ver su pecado, no debemos ver su necesidad física, nosotros debemos ver, ellos necesitan conocer a mi Señor. Ellos necesitan mi Jesús. Esta es la compasión que nosotros debemos tener. Muchas veces nosotros miramos a la gente y decimos cosas. Ay, este debe dejar de chupar. Este debe dejar de fumar. Este necesita una casa. Hermanos, escúchenme. ¿Sabe lo que necesita la gente? Jesucristo. Y si ellos tienen Jesucristo, van a dejar de chupar, van a dejar de fumar. La compasión que nosotros necesitamos tener a la gente es verlos. ¿Tiene Cristo o no tiene Cristo? Si ellos no tienen Cristo, debemos compartir el Evangelio con ellos. La siguiente cosa que nosotros debemos tener en nuestras vidas para que nosotros seamos siervos eficaces es eso. Los creyentes deben ofrecer lo que tienen. Aquí está Jesucristo. Él está enseñándoles y la hora va avanzando. Ya es casi el anochecer. Y los discípulos vienen a Jesús y dicen, Jesús, mira tu reloj. Ya la hora está avanzada y no hay lugar para que ellos coman. Debemos mandarles al campo. Debemos mandarles a sus aldeas para que puedan comprar. ¿Y qué dice Jesucristo? No, ustedes van a darles. Había un hombre, no sabemos cuál de los discípulos, que estaba lleno de sarcasmo. Él dice, ¿qué? ¿Tú tienes 200? ¿Cuál es la palabra en español? Denarios. Ustedes ni saben qué es esa palabra tampoco. Más o menos se está diciendo
¿Qué, Jesús? ¿Tú tienes $20,000? Eso es el valor de 200. Está diciendo, Jesús, ¿tú quieres que nosotros damos a ellos? ¿Tú tienes $20,000 para comprar el pan que necesitamos para dar a todos ellos? Y Jesús le miró y dijo, no, ustedes van a darles de lo que ustedes tienen. ¿Y qué tenían los discípulos? Se fueron a buscar qué había entre ellos y encontraron 5 panes y 2 peces. Hermanos, no creo que ustedes entienden el problema. Hay 5,000 varones. Eso no está contando las mujeres ni los niños que estaban ahí. ¿Y qué tenían los discípulos para darles? 5 panes y 2 peces. Muchas veces nosotros como creyentes pensamos que más es mejor. Nosotros pensamos, yo no puedo ser un siervo eficaz para el Señor, yo no tengo una casa grande. Yo no puedo ser un siervo útil, eficaz para el Señor, yo no tengo los dones que tienen los demás. Yo no puedo ser un siervo eficaz para el Señor. Yo no tengo los recursos que tienen los demás. Hermanos, Dios no está pidiéndote algo que tú no tienes. Pero sí, Él está pidiendo lo que tienes. Otra vez, nosotros pensamos que más es mejor. ¿Ustedes recuerdan la historia de la viuda que se acercó al templo para dar su ofrenda? Ahí estaban los demás dando cantidad de plata y ellos estaban dando de su riqueza. Y aquí viene una viuda que no tenía nada. Tenía un séptimo nada más y le daba. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ella había dado más que los demás. Hermanos, Dios no está pidiendo que tú das millones de dólares. Él no está pidiendo que tú ofreces una casa que no tienes. Él no está pidiendo que tú lleves a la gente en un carro que tú no tienes. Pero lo que está pidiendo es lo que tú tengas. Muchas veces nosotros venimos y decimos, yo no tengo la capacidad. Nosotros no tengo los recursos. Hermanos, escúcheme. No debes decir a Jesús lo que no tienes. Debes ofrecer lo que tienes. Si vamos a ser un siervo eficaz, no es de venir a Jesús y decirle, pero no tengo eso, no puedo hacer eso, no tengo la habilidad, no tengo los talentos, no tengo la capacidad. No debes decir a Jesús lo que no tienes. Debes venir a Jesús y ofrecerle lo que tienes. El siguiente paso para que nosotros seamos siervos eficaces, los creyentes deben confiar en lo que Dios obrará. Quiero que ustedes vayan conmigo a este lugar. Ahí está Jesús, Él ha predicado todo el día, ya es la tarde, Él tiene la gente sentada ahí. Los discípulos saben, tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, gracias Dios por el pan y los peces. Y va partiendo. Solo tenía 5 panes y 2 peces. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, no, yo no voy a hacer eso, porque solo el primer grupo va a recibir algo de comer y los demás van a estar enojados y van a matarnos. Jamás voy a hacer eso. Pero los discípulos tuvieron confianza en Jesús. Y ahí estaba Jesús
rompiendo el pan, dividiendo los peces y alcanzaba de dar comida a todos. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos hacer algo. Muchas veces nosotros pensamos, ay, Dios no puede utilizarme porque yo no hablo bonito, español no es mi primer idioma, yo estoy mal pronunciando muchas palabras. Hermanos, quiero que ustedes entiendan algo. No me importa si tienes un pez, un pan, sea lo que sea. Debemos confiar que Dios va a trabajar. Tenemos que confiar que Dios va a tomar aún 5 peces o panes y 2 peces y Él puede dar comida a la multitud. Hermanos, debemos confiar en Él. Debemos confiar que Él va a trabajar. El siguiente paso que nosotros tenemos que entender para que nosotros seamos siervos eficaces es eso. Los creyentes deben servir con orden y propósito. Muchas veces he tenido el privilegio de ir a viajes misioneros donde hemos hecho brigadas médicas. Una vez yo estaba en el país de Tanzania. Llegando al sitio donde iba a hacer esa brigada, había como 2,000 personas ahí afuera. Porque ellos habían escuchado que hay médicos de Estados Unidos que iban a llegar y hay medicina gratis. Hermano, al inicio no había orden para absolutamente nada. Había un caos. La gente cuando nosotros llegamos estaba ahí corriendo hasta el micro. ¿Entienden la palabra micro? El bus. Y cuando llegaron ahí estaba empujando el micro y estaba yendo así, así, así. Porque no había orden. Hermanos, escúchenme. Nuestro Dios es un Dios de orden y de propósito. Aún en esa historia vemos que Él es un Dios de orden. Ahí está, solo hay 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Ustedes deben dividirse en grupos de 100 y en grupos de 50. Estaba poniendo orden. Mira, ustedes no vengan aquí, ustedes ven esa parte de pasto ahí que está verde, vayan ahí y se sientan. Los discípulos van a llevar la comida hacia ustedes. Ustedes queden ahí y nosotros vamos a estar seguros que todos van a recibir suficiente para llenarse. Había en orden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Muchas veces nosotros como cristianos no queremos hacer planes, no queremos hacer cosas ordenado y nosotros usamos Dios como una excusa. Ay, yo tengo fe que Dios va a solucionar todo. Yo tengo fe que Dios va a darnos un plan. Y nosotros vivimos, hay un dicho, de nuestros pantalones. Hermanos, ustedes tienen que entender algo. Yo no soy una persona de planes. Cuando yo me casé con Angela, hubo muchas veces que yo llegué a la casa y yo digo, Angela, sube al carro. ¿Dónde vamos a ir? No tengo ni idea. Pero vamos a ir a un sitio. ¿Dónde vamos a quedar la noche? No tengo ni idea, pero vamos a quedar la noche en un sitio. ¿Y qué vamos a usar? No sé, vamos a comprar algo en el camino. Así es mi persona. Me gusta de hacer cosas al toque, instantáneo, espontáneo. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Que nuestro Dios es un Dios de propósito. Y hermanos,
si nosotros vamos a ser siervos que son eficaces, nosotros debemos ser de orden. Nosotros debemos tener propósito en lo que hacemos. La última cosa que yo quiero que nosotros veamos está ahí. Los creyentes deben dejar los resultados en las manos de Jesucristo. Ahí están los discípulos, los siervos. Otra vez, si yo fuera uno de ellos, yo hubiera dicho algo. Yo hubiera dicho, eso es una locura. ¿Cómo vamos a dar 5 panes y 2 peces a 5,000? Yo hubiera hecho una locura, un caos ahí. Pero ellos confiaron. ¿Y qué hizo Jesucristo? La Biblia nos dice que todos comieron y estaban llenos. No solo estaban llenos, Jesús mandó a sus discípulos para recoger toda la comida que sobre, todo el pan, todas las partes de pez que había sobrado. Y la Biblia dice que ellos recogieron 12 canastas de comida. Hermanos, nuestro trabajo es de ser embajador de Él. Si Él salva a alguien, es de Él, no de nosotros. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros debemos entender que nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Nosotros debemos entender, nosotros no podemos hacer a alguien a creer en Jesucristo. Pero Jesús sí puede. Es Él que salva. Es Él que abre los ojos. Es Él que puede hacer lo que es imposible para nosotros. Ni uno de nosotros podemos tomar 5 panes y 2 peces y ni darle a nosotros nada más. Mucho menos a 5,000 personas, a 5,000 hombres. Pero Jesucristo puede ser el imposible. Hermanos, Jesús puede tomar el poco que nosotros tenemos, los dones que tenemos, la casa que tenemos, el recurso que tenemos, y Dios puede cambiar el mundo. Los resultados están en sus manos. Entonces, si nosotros queremos ser siervos eficaces, debemos descansar en Él. Si nosotros queremos ser siervos eficaces, debemos tener compasión. Compasión donde reconocemos que el problema más grande que tiene la humanidad es que son ovejas sin pastor. Nosotros, si vamos a ser siervos eficaces, debemos ofrecerle lo que tenemos. Él no pide lo que no tenemos. Debemos confiar que Él va a trabajar. Debemos trabajar en orden. Y otra vez, hermanos, debemos dejar los resultados a Él. Está en sus manos. Vamos a orar. Señor, gracias por el hecho que nosotros somos tus siervos. Gracias que tú nos salvó por su gracia, por su misericordia, que nos compró, que nos cambió de hijos de ira a hijos tuyos. Señor, ayúdanos de entender que debemos ser siervos eficaces.
siervos útil para ti, para que tu nombre sea exaltado, para que tu reino sigue extendiéndose. Señor, pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pónganse de pie. Si tú estás aquí esta tarde y eres un creyente, mi oración es que seas un siervo